Mi nieto millonario me visitó y me dijo, los $8,000 al mes te están ayudando, abuela. Le respondí, tengo que elegir entre mi medicina y comer. Cariño, inmediatamente se quedó pálido. Un día después, descubrimos lo de mi nuera. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves, así podré saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mire el frasco de pastillas entre mis manos temblorosas. Contando las tabletas que quedaban por tercera vez en el día. 7 píldoras entre mí y el dolor aplastante en el pecho que había sido mi compañero constante durante meses. La etiqueta de la receta me provocaba con su alegre letra azul, volver a surtir. Antes del 15 de marzo. Hoy era 20 de marzo. A mis 67 años, jamás imaginé que estaría sentada en mi diminuto apartamento tipo estudio, tomando decisiones imposibles entre mi medicamento para el corazón y la comida. El cheque de la Seguridad Social apenas cubría el alquiler, dejándome migajas para todo lo demás. El orgullo me había impedido pedir ayuda a la familia. Pero el orgullo no llena un estómago vacío ni detiene un corazón desbocado. Dejé las pastillas sobre mi tambaleante mesa de cocina, junto a un sobremarcado como aviso final, en furiosas letras rojas. A la compañía eléctrica no le importaba mi ingreso fijo ni mi dignidad. Querían su dinero. Y yo no lo tenía. El golpe en mi puerta me sobresaltó tanto que casi derramé mi té tibio. Por la mirilla vi una silueta familiar que hizo que mi corazón se acelerara por razones muy distintas. Jespe, mi nieto, 28 años, exitoso. Y alguien a quien no había visto en persona en casi 6 meses. Abuela Harriet. Su voz traía esa cálida emoción que me derretía el corazón desde que tenía 5 años, con los dientes separados y cubierto de tierra de parque. Ahora estaba en mi puerta, con un costoso traje que probablemente valía más que mi ingreso mensual, el cabello oscuro perfectamente peinado. Y la seguridad de alguien que jamás había tenido que elegir entre medicinas y comida. Jespe, cariño. Alicé mi gastado cardigan y traté de sonreír a pesar del peso del cansancio en mis hombros. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Me envolvió en un abrazo que olía a colonia cara y a éxito. Por un momento, me permití fingir que todo estaba bien, que no estaba sobreviviendo a duras penas, que mi nieto no podía sentir a través de mi ropa holgada. Cuánto peso había perdido, estaba por el barrio para una reunión con un cliente, y pensé en pasar a verte. Su apartó, sus ojos azules, examinando mi rostro con preocupación. ¿Te ves cansada, abuela? Hice un gesto despreocupado, guiándolo hacia mi pequeño salón. Solo es la edad, querido. Te preparo un té. Creo que todavía tengo unas galletas por ahí, pero... Mientras me dirigía a la cocina, Jespe vio las botellas de pastillas alineadas en la encimera como soldados de plástico. Su expresión cambió y vi cómo la fachada de empresario exitoso se resquebrajaba. Abuela, te estás cuidando. Son muchos medicamentos. El calor me subió por el cuello, el doctor dice que son necesarios. Envejecer no es para débiles. Como dicen, Jespe se acomodó en mi sofá raído, observando el apartamento con nuevos ojos. Seguí su mirada, viendo mi hogar desde su perspectiva, los muebles deslucidos que llevaba décadas usando. El refrigerador vacío zumbando en la esquina, la pila de facturas sin pagar que había intentado ocultar tras un cuenco decorativo. Los $8,000 que he estado enviando cada mes, dijo de pronto, con voz cuidadosa y medida. Están ayudando con todo esto, ¿verdad? Las medicinas, las facturas, todo lo que necesitas. Sus palabras me golpearon como agua helada. Me aferré al respaldo de mi silla, las rodillas repentinamente inestables. ¿Qué? $8,000. El rostro de Jespe se puso blanco, no pálido, no preocupado. Blanco como la nieve recién caída, el dinero que envío cada mesa. Evalan para tu cuidado. Dijo que necesitabas ayuda para gastos médicos, comida. Servicios. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra. Ella ha estado gestionándolo durante casi 2 años. La habitación empezó a dar vueltas. 2 años. Durante 2 años, había racionado pastillas, cenado galletas saladas, usado suéteres dentro de casa porque no podía pagar la calefacción. Durante 2 años, me había sentido olvidada. Abandonada, como una carga que nadie quería. Reconocer Jespe. Mi voz salió en un susurro, no he visto ni un centavo de ese dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor, observé el rostro de mi nieto pasar de la confusión a la comprensión y, finalmente, a una rabia que jamás le había visto antes. Sus manos se cerraron en puños sobre las rodillas. Ella me dijo que eras demasiado orgullosa para aceptar dinero directamente de mí, dijo. Con la voz hueca, me dijo que te sentirías mejor si venía a través de ella como ayuda de familia. A familia. Me dijo que estabas bien, que el dinero se aseguraba de que estuvieras cómoda. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso completo de la traición caer sobre mí como una manta sofocante. Evalan, mi nuera, la mujer que me llamaba 2 veces al mes con alegres actualizaciones sobre su vida.
que me visitaba de vez en cuando con galletas compradas en la tienda y sonrisas llenas de simpatía por lo difícil que debía ser vivir con un ingreso fijo. A veces vienen, me escuché decir, como desde muy lejos. Me trae pequeñas cosas, me pregunta cómo me las arreglo. Siempre parecía tan preocupada, tan atenta. Jespe se levantó de golpe, caminando hasta mi pequeña ventana que daba al aparcamiento. Su reflejo mostraba a un hombre enfrentándose a una verdad demasiado horrible para aceptarla. Abuela, le he estado enviando $8,000 cada mes. $64,000 solo en los últimos 8 meses. Ella me decía que apenas era suficiente para cubrir tus necesidades, que tu salud estaba empeorando, que estaba haciendo todo lo que podía. Pero se giró para mirarme, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. Dios mío, ¿qué ha hecho? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones demasiado terribles para pronunciarlas. Pensé en todas las veces que Evalan había mencionado que Jespe estaba demasiado ocupado con el trabajo como para visitarme, en todas las veces que había suspirado por lo caro que estaba todo cuando yo le decía que tenía problemas para pagar las facturas, en todas las veces que me había dado una palmada en la mano y dicho que entendía lo duro que debía ser sentirse olvidada por la familia. No solo me había robado dinero, me había robado el amor de mi nieto, mi vínculo familiar, mi dignidad. Me había hecho creer que no me querían mientras se presentaba ante Jespe como mi salvadora. Tengo que elegir entre mi medicamento para el corazón y comer, dije en voz baja, sintiendo como las palabras me raspaban la garganta. No, he tenido una comida decente en días. He estado usando mi abrigo de invierno dentro de casa porque no puedo pagar para calentar este lugar. La compostura de Jespe finalmente se quebró. Se cubrió los ojos con las palmas, los hombros temblando. Yo pensaba que te estaba cuidando. Pensaba que Evalan se estaba asegurando de que tuvieras todo lo que necesitabas. Ella me mandaba fotos de alimentos que supuestamente había comprado para ti, recibos de medicamentos que supuestamente había recogido. La crueldad de aquello me dejó sin aire. No solo me había robado, había creado una elaborada ficción para encubrir sus huellas. Probablemente compraba esos alimentos para su propia familia, llenaba sus propias recetas y luego las fotografiaba como prueba de su supuesto cuidado caritativo. Nos ha estado engañando a los dos, susurré, sintiendo como la realización se asentaba en mi estómago como plomo. Jespe se secó los ojos y enderezó los hombros, transformando su dolor en algo más duro, más decidido. Abuela, esto se acaba hoy. Hoy mismo voy a asegurarme de que recibas hasta el último centavo que debiste haber recibido y voy a asegurarme de que Evalan enfrente las consecuencias por lo que ha hecho, pero incluso mientras el alivio me inundaba ante la promesa de ayuda, una sensación más fría empezó a enraizarse. Si Evalan había sido tan calculadora, tan manipuladora durante 2 años, sin que ninguno de los dos lo sospechara, ¿qué más nos había ocultado? ¿Qué otros daños había causado que aún no habíamos descubierto? Mientras Jespe sacaba su teléfono para empezar a hacer llamadas, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me veía exactamente como lo que era, una anciana olvidada, apartada y dejada a luchar sola. Pero algo en mis ojos había cambiado. La resignación había desaparecido, reemplazada por algo que no sentía desde hacía años. Determinación. Evalan me había subestimado. Había visto a una mujer mayor y había asumido que era indefensa, sin voz, fácil de descartar. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. A la mañana siguiente, Jespe llegó a mi apartamento con un maletín, ojeras marcadas y la expresión sombría de alguien que había pasado la noche destapando verdades horribles. Me había llamado antes, con la voz tensa por una furia controlada, pidiéndome que reuniera cualquier documento que tuviera, extractos bancarios, facturas, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender el alcance del engaño de Evalan. Había extendido todo sobre mi mesa de cocina como si fuera evidencia en la escena de un crimen. Avisos de pago atrasado, facturas médicas marcadas como pago requerido, extractos bancarios que mostraban un saldo que nunca parecía superar los 2 dígitos. Toda mi vida financiera expuesta. Un testimonio de 2 años de silenciosa desesperación. He estado al teléfono con mi banco desde las 6 de la mañana, dijo Jespe, sentándose en la silla frente a mí. Abrió su maletín y sacó un grueso fajo de extractos impresos, cada transferencia, cada recibo que Evalan me dio, cada mentira que contó, todo está aquí. Sus manos temblaban ligeramente mientras esparcía los papeles entre nosotros. Podía ver la rabia ardiendo bajo su compostura profesional. La forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que mencionaba su nombre. Mira esto. Señaló una transferencia bancaria fechada hace 8 meses. $8,000 enviados a una cuenta que Evalan aseguró que estaba creada específicamente para tu cuidado. La llamó el Fondo de Cuidado de Heriot. Incluso me envió documentos que parecían
oficiales, con números de cuenta y datos. De ruta me incliné hacia adelante, estudiando las cifras que representaban un dinero que jamás había visto. Ayuda que necesitaba desesperadamente, pero que nunca recibí. ¿A dónde fue realmente?, pregunté. La expresión de Jespe se oscureció. ¿A su cuenta corriente personal? Cada centavo, pasó más páginas. Su voz volviéndose más fría, con cada revelación. Esperaba unos días después de cada transferencia y luego movía el dinero a distintas cuentas. Parte iba a pagar tarjetas de crédito con compras de lujo. Otra parte a una cuenta de ahorros que abrió sin que mi hermano lo supiera. Mi hermano. Esa forma tan casual de decirlo me recordó que esta traición era aún más profunda de lo que imaginaba. Evalan. No solo me había robado a mí, había estado robando a la familia de su propio esposo, mintiendo a su propio hijastro, manipulando a las personas que más deberían haber podido confiar en ella. Ayman, continuó Jespe. Sacando su teléfono, estos son mensajes de texto que me envió durante el último año, deslizó por capturas de pantalla, con el rostro sombrío. Escucha este de la Navidad pasada. Harriet está mucho mejor gracias a tu generosidad. Pudo volver a surtir sus medicamentos e incluso comprarse un bonito abrigo de invierno. Está muy agradecida. Pero es demasiado orgullosa para decírtelo ella misma. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La Navidad pasada la había pasado, sola, usando mi bata raída porque mi único abrigo de invierno se había roto. Había comido sopa enlatada calentada en la estufa porque no podía permitirme una comida festiva de verdad, oeste de febrero. Dijo Jespe con la voz apenas controlada. Tuve que llevar a Harriet al médico hoy. Su problema cardíaco es preocupante, pero por suerte ahora podemos pagar a los especialistas. No para de decir que no sabe qué haría sin su familia. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el latido irregular que había empeorado durante los meses de invierno, cuando había estado saltándome dosis de mi medicación. No he visto a un especialista en más de un año, susurré. He estado recogiendo mis recetas en la clínica de urgencias porque no puedo pagar a un cardiólogo. Jespe dejó su teléfono sobre la mesa y extendió la mano para tomar la mía. La suya estaba cálida y firme, la mía, fría y temblorosa de abuela. Ella creó una narrativa ficticia entera. Me hizo creer que no solo estabas bien, sino que prosperabas gracias al dinero que enviaba. Pensé en las visitas de Balan durante los últimos 2 años, repitiéndolas en mi mente con este nuevo y devastador contexto. La forma en que llegaba con pequeños obsequios, una caja de té, una revista, una planta en maceta, y los presentaba como grandes gestos de cuidado. Cómo preguntaba por mi salud con aparente preocupación, tomando notas en su teléfono. Como si estuviera llevando un seguimiento médico, documentaba todo, dije lentamente, sintiendo cómo las piezas encajaban. Cuando te visitaba, tomaba fotos de mi apartamento, de mí, de los pequeños regalos que traía. Pensé que era solo sentimentalismo. Estaba construyendo pruebas, dijo Jespe con dureza. Pruebas de su supuesto cuidado. Mira, me mostró fotos en su teléfono que reconocí, imágenes de mi sala, de mí sentada en mi sillón, usando uno de los cardigans que me había traído, de mi botiquín con pastillas que supuestamente me había ayudado a organizar, pero ahora las veía de otra manera. No eran fotos familiares llenas de cariño. Eran utilería en una elaborada actuación. Pruebas de una nuera devota cuidando a la abuela de su esposo. Probablemente le había enviado esas fotos a Jespe como prueba de cómo estaba gastando su dinero. Me dijo que eras demasiado orgullosa para aceptar dinero directamente, continuó Jespe, que te heriría en tu dignidad sentirlo como caridad, pero que si venía a través de ella, se sentiría más como familia cuidando de familia. Se hizo la heroína de tu historia. Abuela. Me hizo creer que estaba sacrificando su tiempo y energía para asegurarse de que estuvieras cómoda. La manipulación era tan completa que me dejó sin aliento. Evalan no solo había robado dinero, me había robado mi relación con mi nieto. Mi sensación de ser cuidada, mi esperanza de que la familia importara, me había hecho creer que estaba olvidada, mientras convencía a Jespe de que ella era mi devota cuidadora. Cuando la llamé anoche para enfrentarla, dijo Jespe, bajando la voz hasta un susurro apenas audible. ¿Sabes lo que me dijo? Preguntó si habías estado inventando historias otra vez. Sugirió que tu memoria podría estar fallando, que estabas confundida sobre el tema del dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda, incluso atrapada con las manos en la masa. Evalan seguía manipulando, intentando convertirme a mí en el problema. Estaba insinuando que estaba perdiendo la cabeza en lugar de admitir su robo. Ha estado planeando esta posibilidad, me di cuenta con un horror creciente, todas esas veces que mencionó mí. Olvidadizo durante sus visitas, la forma en que me corregía si recordaba mal algún detalle. Estaba sentando las bases para desacreditarme si alguna vez la cuestionaba. Jespe asintió con gravedad. Ha sido más calculadora de lo que imaginábamos. Pero cometió un error. Subestimó cuánto te amo.
Cuando vi la verdad de tu situación. Ayer, cuando entendí lo que había hecho, me apretó la mano con más fuerza. No hay historia que pueda inventar que me haga dudar de ti. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero ya no eran de tristeza. Eran de alivio, de validación, de por fin ser creída, después de meses de un gaslighting que ni siquiera había reconocido como tal. ¿Y ahora qué pasará?, pregunté. La expresión de Jespe se endureció en algo que nunca antes había visto, una determinación fría que me recordó que él no era solo mi cariñoso nieto, sino un empresario exitoso que había construido su carrera leyendo a las personas y resolviendo problemas complejos. Ahora reunimos pruebas, dijo. Todas, cada mentira, cada manipulación, cada dólar que robó. Y luego nos aseguramos de que enfrente las consecuencias por lo que te ha hecho. Pero, incluso mientras la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en meses, no podía sacudirme la sensación de que apenas habíamos arañado la superficie del engaño de Evalán. Si había sido tan calculadora con el dinero, ¿qué más había mentido? ¿Qué otros daños había causado que aún no habíamos descubierto? Como si leyera mis pensamientos. El teléfono de Jespe vibró con un mensaje. Su rostro se puso pálido al leerlo y luego me mostró la pantalla. Era de Evalán. Harriet me llamó muy confundida esta mañana, preguntando por un dinero que no existe. Me preocupa que su condición esté empeorando más rápido de lo que pensábamos. Tal vez sea hora de considerar opciones de residencia asistida. La desfachatez me dejó sin aire. Incluso ahora. Incluso después de haber sido descubierta, seguía intentando controlar la narrativa. Seguía intentando pintarme como el problema que debía ser gestionado, pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a alguien que me creía. Alguien que podía ver a través de sus mentiras. Esta vez, Evalán había ido demasiado lejos. No tiene idea de lo que le espera, dijo Jespe en voz baja, con un tono que llevaba una promesa que me recorrió como un escalofrío de anticipación. No la tenía. Y yo iba a disfrutar, viendo cómo su mundo se derrumbaba tan completamente como ella había intentado destruir el mío. Evalán llegó a mi apartamento exactamente a la hora acordada, las 2 en punto, con un ramo de flores del supermercado y la expresión preocupada que había perfeccionado durante 2 años de engaño. La observé por la mirilla mientras revisaba su reflejo en la pantalla de su teléfono, ajustándose el cuidado peinado rubio antes de golpear con el mismo ritmo suave de siempre. Jespe estaba escondido en mi dormitorio con una aplicación de grabación activada en su teléfono y la instrucción explícita de permanecer en silencio pasara lo que pasara. Habíamos decidido que esta confrontación debía darse de forma natural, sin que Evalán sintiera que era una emboscada. Ella tenía que revelarse por voluntad propia y tenía que hacerlo mientras pudiéramos documentar cada palabra. Harriet, querida. Su voz tenía esa misma calidez empalagosa de siempre. Al abrir la puerta, me puso las flores en las manos y se inclinó para darme su acostumbrado beso al aire junto a la mejilla. ¿Cómo te sientes hoy? Ayer sonabas tan confundida por teléfono. Ahí estaba de inmediato, el gaslighting, la insinuación de que yo era el problema. Entró en mi apartamento sin esperar invitación, acomodándose en mi gastado sillón como si fuera suyo. Te traje té de manzanilla, continuó, sacando una caja de su bolso enorme. Sé cómo te pones cuando estás ansiosa. A veces la mente nos juega malas pasadas cuando estamos estresados por el dinero, ¿verdad? Me obligué a mantener la calma, a interpretar el papel de la anciana confundida que ella quería que fuera. Supongo que sí, aunque juraría que Jespe mencionó algo sobre un dinero que ha estado enviando. La sonrisa de Evalán titubeó apenas un instante antes de recomponerse. Oh, cariño. Jespe es un chico tan dulce, siempre preocupado por la familia, pero ya sabes lo ocupado que está con el trabajo. Creo que a veces se siente culpable de no poder visitarte más seguido y se imagina que hace más de lo que realmente hace para ayudarte. La facilidad con la que reescribía la realidad era asombrosa. Estaba sentada en mi sala, rodeada de pruebas de mi pobreza, y explicaba con total calma que los intentos de mi nieto por ayudar eran producto de su imaginación. Parecía bastante seguro de enviar dinero todos los meses, dije con suavidad. A través de ti, dijo. Esta vez, la máscara se resquebrajó de forma más evidente. Los dedos perfectamente cuidados de Evalán tamborilearon sobre el cierre de su bolso, y su voz adquirió un filo apenas perceptible. Harriet, cariño, creo que tal vez estés confundiendo conversaciones. Ya sabes cómo es la memoria a nuestra edad. Ella solo tenía 42 años. Pero dijo nuestra edad como si fuéramos contemporáneas. A veces queremos tanto que algo sea cierto que terminamos convenciéndonos de que lo es. Me senté frente a ella, estudiando a la mujer que había estado destruyendo mi vida de forma meticulosa mientras usaba una máscara de cuidado. Todo en ella estaba calculado, la expresión preocupada, el tono suave, incluso la forma en que se sentaba con las manos plegadas en el regazo. Como la nuera perfecta,
quizás podrías llamar a Jespe y preguntarle directamente, sugerí. Solo para aclarar las cosas. Por primera vez vi un destello de alarma genuina en los ojos de Evalan. Oh, no creo que debamos molestarlo en el trabajo. Sabes lo importante que es su empleo. Además, hablé con él ayer y está muy preocupado por tu confusión. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por sus mensajes con una facilidad ensayada. Mira, ¿ves? Me escribió esta mañana preguntando cómo estabas. Está preocupado. Por tu estado mental, Harriet. Todos lo estamos. Giró la pantalla hacia mí, mostrando una conversación de texto, pero pude ver que era unilateral. Todos los mensajes eran de Evalan para Jespe. Sin respuestas visibles. Estaba creando pruebas en tiempo real, documentando su supuesta preocupación para que él la revisara. Le dije que vendría a verte hoy y prosiguió. Tecleando rápidamente. Voy a decirle que pareces más confundida de lo habitual. Puede que sea momento de considerar opciones de cuidado adicionales. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Si seguía cuestionando su historia, aumentaría sus afirmaciones sobre mi deterioro mental. Empujaría la idea de una residencia asistida, de que otra persona tomara decisiones sobre mi vida, quitándome convenientemente cualquier capacidad de desafiar sus mentiras. Eres muy atenta al preocuparte tanto, dije con cuidado. Debe de ser difícil manejar todo para una anciana como yo. La expresión de Evalan se suavizó, aparentemente convencida de que había logrado redirigir la conversación. A veces es un reto. Pero para eso está la familia. Nos cuidamos unos a otros. Aunque debo admitir que la carga financiera ha sido importante. Mi corazón se detuvo. Iba a seguir con la mentira incluso ahora. Incluso creyendo que yo estaba demasiado confundida para desafiarla de forma efectiva. ¿Carga financiera? Repetí, incitándola. Pues sí. Tus gastos médicos, la comida, los servicios que ayudamos a pagar. No es fácil para una familia joven mantener a un familiar mayor. Especialmente con tus necesidades cada vez mayores, suspiró dramáticamente. Nos sacrificamos para asegurarnos de que estés cómoda, dijo. La miré, observando a esta mujer que me había robado miles de dólares y que ahora afirmaba estar haciendo sacrificios económicos por mi cuidado. La desfachatez era tan absoluta que casi resultaba admirable. ¿Cuánto dirías que gastas en mí cada mes? Pregunté, genuinamente curiosa por ver hasta dónde llevaría la mentira. Evalan vaciló, probablemente calculando una cifra que sonara generosa pero no sospechosa. Oh, varía. Algunos meses son 6 o 7 mil dólares. Especialmente cuando tienes emergencias médicas. Solo queremos asegurarnos de que nunca tengas que preocuparte por el dinero. 6 o 7 mil. Estaba afirmando gastar casi todo el dinero que Jespe enviaba, dejándose apenas un pequeño margen como comisión por gestionarlo. Había calculado exactamente cómo maximizar su robo, mientras mantenía una negación creíble. Es muy generoso, dije. Aunque no recuerdo ninguna emergencia médica reciente, la sonrisa de Evalan se tensó apenas perceptiblemente. Bueno, eso es parte de la preocupación, Harriet. Has estado olvidando bastantes cosas últimamente. El mes pasado, cuando te llevé al cardiólogo. Parecías muy desorientada después. No había visto a un cardiólogo en más de un año. Ahora estaba inventando citas médicas completas, creando un historial de cuidado que existía solo en sus mentiras. Ojalá pudiera recordar esa visita, dije. ¿Podrías recordarme lo que dijo el doctor? Por primera vez, Evalan pareció genuinamente incómoda. Se movió en su asiento, sus dedos perfectamente cuidados, jugueteando con el borde de su bolso. Los detalles no son importantes. Cariño, lo que importa es que estamos vigilando tu condición de cerca. El doctor estaba encantado de que podamos permitirnos el cuidado adecuado para ti. Estaba improvisando ahora, hablando en generalidades porque no podía dar detalles de una cita médica que nunca había ocurrido. Pero aún mantenía la mentira central, que el dinero se gastaba en mi cuidado. Que ella era la heroína que gestionaba mi salud. Te estoy muy agradecida, dije con una voz deliberadamente frágil. No sé qué haría sin que me cuidaras. La expresión de Evalan se iluminó. Aparentemente convencida de que había reforzado con éxito su narrativa, eso mismo le dije a Jespe. Dependes tanto del cuidado que te damos. Sería devastador que algo interrumpiera ese sistema de apoyo.tra, amenaza disfrazada de preocupación. Me estaba recordando que desafiarla significaba perder la supuesta ayuda que decía darme. Claro que ahora sabía que no había ninguna ayuda que perder, pero ella creía que su manipulación seguía funcionando. Aunque si me preocupan, continuó. Con un tono conspirador, lo que podría pasar si la situación laboral de Jespe cambiara. Los hombres jóvenes con carreras exigentes, nunca se sabe cuánto durará el éxito. Se me heló la sangre. Ya estaba planeando contingencias.
preparando explicaciones para justificar por qué el dinero podría dejar de llegar. Estaba pensando varios pasos por delante, calculando cómo mantener su historia incluso si las circunstancias cambiaban. ¿El negocio de Jespe es inestable?, pregunté. Oh, no inestable exactamente, pero sí competitivo, de mucho estrés. Estos jóvenes emprendedores se queman muy rápido. Solo quiero asegurarme de que tengamos planes de respaldo para tu cuidado si su situación financiera cambia. Estaba plantando semillas de duda sobre la fiabilidad de Jespe, preparando un relato, donde ella era la cuidadora estable y él, la variable impredecible, si más adelante se le cuestionaba por el dinero faltante. Podría alegar que los problemas de negocios de Jespe habían afectado su capacidad para ayudar. La sofisticación de su manipulación era asombrosa. No solo estaba robando dinero, estaba construyendo toda una realidad alterna, donde ella era indispensable y todos los demás poco fiables. Piensas en todo, dije, con un significado que ella jamás comprendería. Evalan se levantó, aparentemente satisfecha de haber reforzado su control. Debo ir a revisar la cena. Pero le mandaré un mensaje a Jespe sobre nuestra conversación de hoy. Querrá saber cómo estás. Iba a informarle sobre mi supuesta confusión, añadiendo otra capa a su documentación de mi supuesto deterioro mental. Cada interacción era evidencia en su cuidadosamente construido caso para declararme incompetente. Gracias por las flores, dije, mientras recogía sus cosas, y por todo lo demás. ¿Qué haces? Por supuesto, cariño. Eso es lo que hace la familia, dijo. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Intenta no preocuparte por cuestiones de dinero. ¿De acuerdo? A veces pensar demasiado en las finanzas puede empeorar la confusión. Solo concéntrate en estar cómoda y deja que nosotros manejemos las cosas complicadas. Cuando se fue, me quedé sentada en mi silla durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Evalan no solo había mantenido sus mentiras, las había reforzado, añadiendo nuevas invenciones y amenazas en cada intercambio. Jespe salió del dormitorio, el rostro pálido de furia. ¿Escuchaste todo eso? Cada palabra respondió, levantando su teléfono, citas médicas que nunca ocurrieron, apoyo financiero que no existe, amenazas sobre tu estado mental si no obedeces. Su voz temblaba de ira. No es solo una ladrona, abuela. Es una depredadora, asentí, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de todo lo que acababa de soportar. Lleva tanto tiempo haciendo esto que se le ha vuelto natural. A estas alturas, incluso cree sus propias mentiras. No por mucho más tiempo, dijo Jespe con tono sombrío, porque ahora tenemos todo lo que necesitamos para destruirla. Mientras lo veía desplazarse por la grabación, documentando cada mentira para uso futuro. Sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de tener razón. Evalan se había revelado por completo y no tenía idea de la trampa en la que acababa de caer. La confrontación había terminado, pero el verdadero ajuste de cuentas apenas estaba comenzando. 3 días después de grabar las mentiras de Evalan, Jespe volvió a mi apartamento con una carpeta manila tan gruesa que parecía difícil de cerrar, y con una expresión que me dijo que nuestra investigación había descubierto algo mucho peor que un simple robo. Colocó la carpeta sobre mi mesa de cocina con la reverencia de quien maneja pruebas de un juicio por asesinato. Abuela, necesito que te sientes para esto, dijo con la voz cuidadosamente controlada. Lo que encontramos va más allá del dinero, mucho más profundo de lo que imaginábamos. Me acomodé en la silla, preparándome. Durante las últimas 72 horas había asumido que ya habíamos documentado todo, los fondos robados, las citas médicas inventadas, la manipulación. Pero la expresión de Jespe sugería que apenas habíamos arañado la superficie. Contraté a un investigador privado, le empezó, alguien especializado en fraudes financieros. Rastreó cada transacción, cada comunicación, cada mentira que Evalan ha dicho en los últimos 2 años. Sacó un montón de correos electrónicos impresos, extractos bancarios y registros telefónicos. Todo empezó con esto. Me entregó la copia impresa de un correo electrónico fechado hace 3 años, 6 meses antes de que comenzara el robo de dinero. El remitente era Evalan, el destinatario, alguien llamado Marques Chen, identificado como coordinador de cuidados familiares. Mis manos temblaron mientras leía sus palabras. Marques, hablamos sobre la situación del cuidado de ancianos. H está volviendo más aislada y probablemente no notará discrepancias en la gestión financiera. Ya está mostrando confusión con las facturas y los medicamentos. Jai está muy ocupado con el trabajo y confía plenamente en mí para manejar los asuntos familiares. Creo que podemos proceder con el plan del que hablamos. Avísame qué documentación necesitas. ¿Quién es Marques Chen? Susurré, un nombre que no existe, respondió Jespe con gravedad. La cuenta de correo la creó Evalan usando un nombre falso. Se enviaba correos a sí misma.
creando un rastro documental que parecía mostrar que estaba consultando con un profesional sobre tu cuidado. Me quedé mirando el correo con la mente dando vueltas. Hace 3 años, yo estaba más sana, más independiente. Evalan había planeado esta estafa mucho antes de que realmente necesitara ayuda, colocándose en posición para aprovechar una crisis que ni siquiera había ocurrido todavía. Hay más, dijo Jespe, sacando otro documento. Creó un negocio falso entero, Chen Family Sebasas, con un sitio web legítimo a la vista, membrete profesional e incluso reseñas falsas. Todo diseñado para que pareciera que trabajaba con profesionales cualificados para gestionar tu cuidado. Me mostró capturas impresas de un sitio web que lucía completamente profesional, testimonios de familias agradecidas, descripciones de servicios integrales para personas mayores. Incluso fotos de ancianos sonrientes recibiendo ayuda. Todo inventado para respaldar las mentiras de Evalan. Cuando empecé a enviar dinero, continuó Jespe, me reenviaba informes de esta empresa ficticia, descripciones detalladas de tus citas médicas, entregas de alimentos, mantenimiento del hogar, incluso incluía fotos, imágenes que había tomado durante sus visitas reales, pero presentadas como documentación de servicios que supuestamente estaba pagando. Ahora recordaba esas fotos con una claridad enfermiza. Evalan siempre tenía el teléfono en la mano durante sus visitas, tomando imágenes de mí en mi sillón, de mi botiquín, de mi refrigerador casi vacío. Yo pensaba que estaba haciendo sentimental, documentando nuestro tiempo juntas. En realidad, estaba creando utilería para un elaborado fraude. Las entregas de alimentos que documentaba, dije lentamente, nunca las recibiste, confirmó Jespe, porque compraba comestibles para su propia familia y fotografiaba los recibos. Lo mismo con los medicamentos, los servicios de limpieza, el equipo médico. Todo lo que decía comprar para ti terminaba en su propia casa. La sofisticación de su engaño era asombrosa. Evalan no solo había robado dinero, había creado toda una infraestructura empresarial ficticia para justificar el robo. Pasó meses construyendo documentación creíble antes siquiera de pedir ayuda económica. Pero eso no es lo peor, dijo Jespe, bajando la voz hasta un susurro. Sacó otro conjunto de papeles, registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos. Estaba saboteando activamente tus otras relaciones, asegurándose de que te mantuvieras aislada y dependiente de ella. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Tu vecina, la señora Peterson, intentó invitarte a la fiesta de cumpleaños de su nieta el año pasado. ¿Recuerdas haber recibido esa invitación? Fruncí el ceño, buscando en mi memoria. No. Nunca supe nada de esa fiesta, porque Evalan interceptó la invitación. Me mostró un intercambio de correos impresos entre Evalan y la señora Peterson. Le dijo a tu vecina que estabas teniendo dificultades y que las reuniones sociales eran demasiado abrumadoras para tu condición. Le sugirió que evitara futuras invitaciones para no molestarte. La traición me golpeó como un impacto físico. La señora Peterson había sido mi vecina más cercana durante 15 años. Cuando de repente dejó de incluirme en actividades sociales, asumí que estaba perdiendo interés en nuestra amistad. En cambio, Evalan había destruido sistemáticamente esa relación, retratándome como una persona mentalmente frágil. Tu prima Janet, en Portland, trató de enviarte un paquete de cuidados. La Navidad pasada, continuó Jespe, implacable. Evalan contactó con la empresa de mensajería y lo devolvió, alegando que te habías mudado y no habías dejado dirección de reenvío. Luego le dijo a Janet que tú habías pedido no recibir paquetes porque te confundían. Sentí que las paredes de mi mundo se desmoronaban a mi alrededor. Janet había sido mi conexión familiar más cercana, aparte de Jespe. Cuando las tarjetas de Navidad dejaron de llegar, cuando las llamadas ocasionales cesaron, asumí que simplemente estaba ocupada con su propia vida. En cambio, Evalan había cortado sistemáticamente esa relación también. ¿Cuántas personas?, pregunté con voz apenas audible. La expresión de Jespe era sombría, mientras pasaba más documentos. Todas, abuela. Cada amigo, cada familiar, cada conexión que tenías fuera de su control. Creó una campaña sistemática para aislarte, haciendo que pareciera que estabas en declive mental y social. Me mostró un registro detallado que había compilado. Docenas de comunicaciones interceptadas, invitaciones bloqueadas, paquetes redirigidos y actualizaciones de salud fabricadas. Evalan se había nombrado a sí misma tu guardiana no oficial, filtrando todas tus interacciones con el mundo exterior. Le dijo a la gente que estabas desarrollando demencia, continuó Jespe, que te estabas volviendo paranoica y hostil. Con las visitas, se pintaba como la nuera devota, sacrificando su tiempo y energía para cuidar de una anciana cada vez más difícil. La crueldad de todo aquello era abrumadora.
Evalan no solo me había robado dinero, me había robado mis vínculos, mi vida social, mi independencia. Había creado una prisión de aislamiento y convencido a todos de que era por mi propio bien. En el archivo de tu médico hay una nota, dijo Jespe. Con la voz tensa por la ira, Evalan los llamó hace 6 meses, afirmando ser tu cuidadora. Designada, les dijo que estabas teniendo problemas de memoria y que toda comunicación médica debía pasar por ella para no confundirte. Por eso dejaron de llamarme directamente para las citas. Me di cuenta con horror. Pensé que simplemente estaban siendo más eficientes al comunicarse a través de la familia. También estaba interceptando tus comunicaciones médicas, dijo Jesper, los recordatorios de citas, los resultados de pruebas, las actualizaciones sobre medicamentos, todo pasaba por ella. Tenía control total sobre tu información sanitaria. Pensé en todas las veces que me había sentido confundida respecto a mi atención médica, insegura sobre cambios en mis recetas o fechas de citas. Lo había atribuido a la edad, a un olvido normal. En realidad, era una privación de información sistemática, diseñada para hacerme más dependiente de la supuesta ayuda de Evalan. Hay una cosa más, añadió Jespe, sacando un último documento que me heló la sangre. Se puso en contacto con Servicios de Protección a Adultos el mes pasado, que presentó un informe expresando preocupación por tus condiciones de vida y tu estado mental. Alegó que estabas rechazando ayuda, volviéndote hostil con miembros de la familia y mostrando signos de un grave deterioro cognitivo. Solicitó una visita de control. La habitación empezó a dar vueltas. Nunca recibí ninguna visita de protección a adultos porque el trabajador social la llamó primero a ella como contacto familiar registrado. Evalan les dijo que la situación se había estabilizado y que ahora estabas aceptando el cuidado apropiado. Les proporcionó documentación del supuesto apoyo médico y la ayuda financiera que estabas recibiendo. Me quedé mirando el informe, leyendo la descripción que Evalan había hecho de mi vida. El sujeto parece desnutrido y confundido. Vive en condiciones insalubres. Rechaza la asistencia de familiares y se agita cuando se le ofrece cuidado. Requiere intervención inmediata antes de que la situación se deteriore más. Había documentado mis verdaderas dificultades, el resultado directo de su robo, y las presentó como prueba de mi deterioro mental. Luego se posicionó como la solución, la familiar cariñosa que intentaba darme la ayuda necesaria. Si alguna vez la hubieras desafiado públicamente, dijo Jespe en voz baja, habría tenido un informe oficial documentando tu supuesta inestabilidad mental. Cualquiera que cuestionara su historia sería remitido a este expediente de protección a adultos. La trampa estaba completa. Evalan había robado mi dinero. Me había aislado de mi familia y amigos, controlado mi información médica y creado documentación oficial de mi supuesta incompetencia. Si alguna vez intentaba exponerla, podía lograr que me declararan mentalmente incapaz e incluso institucionalizarme. Planeaba internarme en Susurre. Viendo por fin con total claridad el alcance de su plan, creo que siempre fue ese el objetivo final, confirmó Jespe. Control total sobre tus finanzas y tu vida. Podría haber seguido recibiendo dinero indefinidamente mientras tú estabas segura en algún lugar. Sin poder contradecir sus historias, permanecí en silencio varios minutos, absorbiendo la magnitud de lo que me había hecho. Esto no era un simple robo, ni siquiera un fraude elaborado. Era la destrucción sistemática de toda mi existencia, cuidadosamente planeada y ejecutada durante años. Pero, a medida que el shock comenzó a desvanecerse, algo más emergió, algo frío, duro y absolutamente implacable. Cometí un error, dije finalmente, con la voz firme, a pesar de la rabia ardiendo en mi pecho. ¿Cuál? Levanté la mirada hacia mi nieto, viendo en sus ojos el reflejo de mi propia determinación. Nos subestimó a los dos. Pensó que yo era indefensa y que tú eras ingenuo. Se equivocó en ambos casos. Jespe asintió con gravedad. No tiene idea de lo que le espera. No la tenía. Pero estaba a punto de aprender que algunas personas, cuando las empujan demasiado, no solo se defienden, arrasan con todo a su paso. Y Evalan definitivamente había ido demasiado lejos. Planear la caída de Evalan requería la misma atención meticulosa al detalle que ella había usado para destruir mi vida. Durante las siguientes 2 semanas, Jespe y yo nos convertimos en cómplices en el proyecto más satisfactorio que había emprendido en años. Nos reuníamos a diario en mi pequeño apartamento, esparciendo documentos sobre la mesa de la cocina como generales trazando una campaña militar. Necesitamos que se enrede con sus propias mentiras, explicó Jespe, mientras revisábamos nuestra estrategia. Nada de confrontaciones dramáticas. Nada de escenas emocionales. Solo una exposición silenciosa y sistemática que no le deje espacio para manipular su salida. La belleza de nuestro plan residía en su simplicidad. Le daríamos a Evalan exactamente lo que había estado buscando: control absoluto sobre la narrativa de mi cuidado
y la dejaríamos elaborar su ficción hasta que se volviera imposible de sostener. Fase 1, dije, marcando elementos en la lista que habíamos elaborado. Me convierto en la anciana confundida que ella le ha estado describiendo a todo el mundo. Fue más fácil de lo que esperaba interpretar el papel. Durante la siguiente visita de Evalan, la recibí con una confusión exagerada sobre nuestra conversación anterior. Pregunté repetidamente sobre un dinero que creía recordar y luego, minutos después, parecía olvidar las preguntas. Mencioné conversaciones imaginarias con vecinos que no me hablaban desde hacía meses. Evalan se lo tragó por completo. Vi cómo su rostro se iluminaba con una satisfacción vindicativa mientras sacaba su teléfono para documentar mi supuesto deterioro, con fotos y notas de voz. Harriet parece mucho más confundida hoy, murmuró en su teléfono después de que le hiciera la misma pregunta 3 veces. Está preguntando por un dinero que no existe y diciendo que, recuerda, conversaciones que nunca ocurrieron. Me preocupa que su demencia esté avanzando más rápido de lo esperado. Enviaba esas actualizaciones a Jespe de inmediato, junto con sugerencias de que quizá debíamos considerar opciones de cuidado antes de lo previsto. Cada mensaje era evidencia de su entusiasmo por declararme incompetente. Fase 2, lo anunció Jespe. Durante una de nuestras sesiones de planificación, le damos oportunidades para que expanda sus mentiras hasta que se vuelvan imposibles. De seguir, comenzó a pedirle a Evalan informes más detallados sobre mi cuidado. ¿Qué medicamentos específicos estaba ayudándome a manejar? ¿Qué médicos habíamos visto recientemente? ¿Qué equipo médico había comprado para mi comodidad? Evalan, segura de su narrativa ya establecida, dio detalles elaborados. Describió cambios de prescripción que nunca habían sucedido, consultas con especialistas completamente ficticias y compras de equipo médico que solo existían en su imaginación. El cardiólogo quiere aumentar su dosis de beta bloqueantes. Le escribió a Jespe después de una de mis actuaciones. El fisioterapeuta recomendó un nuevo andador con mejores características de estabilidad. También he organizado controles semanales de presión arterial en casa. Nada de eso era cierto. Pero Evalan documentaba cada invención con la seguridad de alguien que jamás había sido cuestionada. Estaba construyendo un historial médico tan elaborado como imposible de verificar. Precisamente porque nada de ello había ocurrido, mientras tanto, yo estaba reconectando con el mundo del que ella había intentado aislarme. La señora Peterson se mostró encantada cuando la llamé para preguntarle por la fiesta de cumpleaños de su nieta, Janet, en Portland. Estaba confundida pero feliz cuando me puse en contacto para preguntarle por qué había dejado de enviarme tarjetas de Navidad. Intenté enviarte un paquete el año pasado, me dijo Janet durante una larga conversación telefónica, pero fue devuelto con una nota que decía que te habías mudado. Tu nuera llamó para decirme que tenías problemas de memoria y que los paquetes te confundían. ¿Evalan dijo eso? Parecía tan preocupada por ti, me pidió que no te contactara directamente porque eso te alteraba. Me sentí terrible por estar causando problemas. Cada conversación revelaba otra capa de la campaña de aislamiento sistemático de Evalan. Pero ahora, en lugar de sentirme devastada por la traición, me sentía energizada por las pruebas que estábamos reuniendo. Cada relación rota era una prueba de su manipulación. Cada comunicación interceptada era documentación de su control. Fase 3, dijo Jespe cuando entramos en nuestra tercera semana de planificación. La dejamos creer que está ganando. Esta fue la parte más difícil para mí en lo emocional. Tuve que observar a Evalan hablar sobre mis opciones de cuidado con aparente tristeza, mientras en secreto celebraba su supuesta victoria. Trajo folletos de residencias para mayores. Habló en voz baja sobre mi condición en declive y se posicionó como la familiar reticente obligada a tomar decisiones difíciles. Es tan duro ver cómo alguien a quien quiere se deteriora, le dijo a Jespe durante una llamada que escuché en altavoz. Pero creo que debemos enfrentarla. Realidad, Harriet no puede vivir sola por mucho más tiempo. Se está convirtiendo en un peligro para sí misma. Programó visitas a residencias especializadas en memoria, alegando que estaba investigando opciones por si acaso. Incluso contactó a un abogado para obtener derechos de tutela, presentándose como el único miembro de la familia dispuesto a asumir la responsabilidad de mi bienestar. Cada acción quedaba documentada, cada mentira quedaba grabada. Cada manipulación se preservaba para referencia futura. Evalan estaba construyendo el caso para su propia destrucción con la misma minuciosidad que había usado para aislarme, pero la parte más satisfactoria de nuestro plan era verla volverse descuidada con su aparente éxito. Segura de que su narrativa no era cuestionada, empezó a correr mayores riesgos. Comenzó a gastar más del dinero de Jespe en lujos evidentes, un coche nuevo, joyas caras. Reformas en su casa que afirmaba eran mejoras de accesibilidad para mis visitas. Tuve que renovar el baño de invitados para cuando Harriet se quede con nosotros, le escribió a Jespe.
enviándole fotos de una remodelación completa que costó casi $15,000. La instalación anterior no era segura para alguien con sus problemas de movilidad. Yo nunca me había quedado en su casa, ni siquiera me habían invitado a cenar, pero Evalan, tan confiada en sus mentiras ya consolidadas, se sentía cómoda usando mis supuestas necesidades para justificar costosas reformas domésticas. También empezó a manipular de forma más agresiva a otros miembros de la familia. Contactó con primos lejanos y viejos amigos de la familia, actualizándolos sobre mi condición y solicitando sutilmente simpatía por la carga de cuidarme. La situación de Harriet se ha vuelto bastante complicada, escribió en un correo grupal a la familia extendida. Estamos haciendo todo lo posible para mantenerla cómoda. Pero la carga financiera y emocional es significativa. Cualquier pensamiento o plegaria sería apreciado. Varios familiares respondieron ofreciendo ayuda, que Evalan aceptó amablemente en mi nombre. Había creado una pequeña red de personas, enviando contribuciones económicas ocasionales para mi cuidado, dinero que iba directamente a sus cuentas personales. El alcance de su operación había superado con creces el robo simple. Dirigía un esquema de fraude integral que explotaba mi supuesta vulnerabilidad para manipular simpatía y dinero de cualquiera que alguna vez se hubiera preocupado por mí. Su ha vuelto codiciosa, observó Jespe mientras revisábamos las pruebas más recientes. Cuanto más éxito ha tenido, más riesgos toma. Al final de la tercera semana, teníamos todo lo necesario, extractos bancarios mostrando miles de dólares en transacciones no autorizadas. Registros telefónicos documentando el aislamiento sistemático de mis vínculos sociales, comunicaciones médicas que probaban que había interferido en mi atención, cadenas de correos que revelaban negocios ficticios y consultas profesionales falsas. Lo más condenatorio de todo, grabaciones de ella planeando con entusiasmo mi internamiento involuntario en un centro de memoria mientras robaba simultáneamente el dinero destinado a mantener mi independencia. Fase 4, dije. Revisando nuestra lista final con una satisfacción sombría, cerramos la trampa. La reunión se programó para el viernes siguiente en la oficina de Jespe. Evalan creía que venía a discutir los arreglos finales para mi traslado a una residencia asistida. Había pasado la semana preparando documentación sobre mi supuesto deterioro y buscando centros que pudieran adaptarse a mis complejas necesidades. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución. La noche anterior a la reunión, me senté en mi apartamento, rodeada de pruebas de todo lo que Evalan me había robado. No solo dinero, sino relaciones, independencia, dignidad y casi mi cordura. Durante 2 años había desmantelado sistemáticamente mi vida mientras se presentaba como mi salvadora. Mañana aprendería que hay personas que, cuando las empujas más allá de su límite, no solo sobreviven, prosperan y recuerdan cada cosa que les fue hecha. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida y vi, no a la anciana confundida que Evalan había intentado crear, sino a la persona aguda y decidida que siempre había estado debajo de esa fachada. Ella había intentado hacerme desaparecer, reducirme a un problema que debía gestionarse. En cambio, había despertado algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo, la negativa absoluta a ser ignorada. Descartada o destruida por nadie, Evalan no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero mañana aprendería exactamente con quién había estado jugando. Y el juego estaba a punto de terminar. Evalan llegó a la oficina de Jespe 15 minutos antes, con una carpeta de cuero repleta de sus pruebas cuidadosamente fabricadas y con la expresión de alguien que creía estar a punto de reclamar su victoria final. La observé desde la sala de recepción mientras se alisaba el cabello y revisaba su maquillaje en el reflejo del ascensor, preparándose para lo que pensaba sería una conversación rutinaria sobre mi ingreso en un centro de memoria. No tenía idea de que yo estaba allí. Jespe había dispuesto que usáramos la sala de conferencias principal de su empresa. Un espacio elegante con ventanales de piso a techo y equipo de grabación integrado en la mesa. Todo lo que ocurriera en la siguiente hora quedaría documentado con absoluta claridad. Señora Zavalón. Gracias por venir, dijo Jespe formalmente mientras la guiaba a la sala. He pedido a mi abuela que se una a nosotros hoy. Me pareció importante que fuera parte de esta conversación. El color desapareció del rostro de Evalan cuando entré detrás de ellos. Por un instante, su máscara cuidadosamente construida se resquebrajó, revelando un pánico genuino antes de recomponer su expresión de nuera preocupada. Harriet, querida. No esperaba verte aquí, dijo con la voz ligeramente tensa. ¿Te sientes con fuerzas para una reunión tan larga? Sé que estas conversaciones pueden resultarte abrumadoras. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos con una claridad que la hizo removerse incómoda en su asiento. En realidad, hoy me siento muy lúcida. Más que en meses, Evalan miró con nerviosismo entre Jespe y yo, percibiendo claramente que algo había cambiado, pero sin identificar aún la amenaza. Eso es maravilloso.
Aunque ya sabes que estos buenos días pueden ir seguidos de otros más difíciles, ¿verdad? En realidad, intervino Jespe, abriendo su propia carpeta. Creo que deberíamos empezar revisando algo de documentación. Específicamente, registros financieros. Extendió sobre la mesa los extractos bancarios. Cada transferencia, cada dólar robado. Cada transacción fraudulenta resaltada con claridad. Los ojos de Evalan recorrían los papeles a toda velocidad, su respiración volviéndose más agitada a medida que comprendía el alcance de las pruebas. Aquí se muestran todos los pagos que he enviado en los últimos 2 años, continuó Jespe con tono sereno. Un total de $160,000. Todos enviados a cuentas que tú controlabas. Supuestamente para el cuidado de mi abuela. Las manos de Evalan temblaron ligeramente cuando se acercó a los documentos. Sí, y como puedes ver, cada centavo se usó para las necesidades de Harriet. Los gastos médicos han sido enormes, ¿de verdad? Hablé por primera vez desde que me senté. ¿Cuáles gastos médicos? Exactamente, la pregunta quedó suspendida, en el aire como una cuchilla. Evalan me miró con creciente alarma, reconociendo claramente que la anciana confundida, la que había manipulado, ya no estaba allí. Tus visitas al cardiólogo, las consultas con especialistas, los medicamentos. Su balbuceo, todo el cuidado del que hemos hablado. Jespe sacó otro conjunto de documentos. Estos son los historiales médicos reales de mi abuela. Ninguna visita a especialistas en el último año, ninguna consulta con cardiólogo, ningún cambio en sus recetas. De hecho, su médico de cabecera tiene una nota indicando que todas las comunicaciones pasaban por ti, lo que les impedía brindarle la atención adecuada. La fachada de Evalan se estaba agrietando visiblemente. El sudor perlaba su frente a pesar de la temperatura fresca de la sala. Debe de haber alguna confusión. Yo tengo documentación de toda la atención médica que hemos brindado. ¿Te refieres a esta documentación?, dije, sacando de mi bolso correos impresos entre Evalan y el ficticio Marques Chen, el negocio falso de consultas médicas que creaste, la página web que no existe, las referencias profesionales que llevan a números desconectados. El silencio que siguió fue absoluto. Evalan miró las pruebas de sus propias invenciones, abriendo y cerrando la boca, sin emitir sonido alguno. Durante 2 años, había sido ella quien controlaba la información. Manejaba las narrativas y decidía qué era la verdad. Ahora se enfrentaba a la verdad real y no tenía ninguna respuesta preparada. O quizás te referías a esta documentación, añadió Jespe, colocando sobre la mesa los registros telefónicos. La interceptación sistemática de las comunicaciones de mi abuela con familiares y amigos. Las mentiras que contaste para aislarla de todos los que se preocupaban por ella, dijo Jespe. Señalando los registros telefónicos, Evalan finalmente encontró su voz, pero salió en un susurro desesperado. Harriet estaba confundida. Yo la estaba protegiendo de situaciones que habrían agitado su condición. ¿Qué condición?, pregunté con brusquedad. ¿La condición que inventaste? ¿La demencia que fabricaste para justificar el control de mi vida? Me incliné hacia adelante, bajando la voz a una calma letal. Durante 2 años, convenciste a mi nieto de que yo estaba bien cuidada, mientras yo tenía que elegir entre medicación para el corazón y comida. Robaste el dinero destinado a ayudarme a sobrevivir, mientras documentabas mi deterioro como prueba de tu supuesto cuidado dedicado. Me aislaste de todas las personas que realmente podrían haberme ayudado y luego usaste mi desesperación como evidencia de que yo era mentalmente incompetente. La respiración de Evalan se volvía rápida y entrecortada. Yo estaba intentando ayudar. La situación del dinero es complicada y estaba gestionándolo todo para asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas. Lo que necesitaban, dije, alzando la voz por primera vez. Era el dinero que mi nieto enviaba. Lo que necesitaba era contacto con mi familia y amigos. Lo que necesitaba era control sobre mi propia atención médica. Tú robaste todo eso mientras convencías a todos de que eras una santa. Jespe colocó sobre la mesa un último documento, el informe que Evalan había presentado a Servicios de Protección para Adultos. Este en particular es interesante. Reportaste a mi abuela como una adulta vulnerable que necesitaba intervención. Y luego te posicionaste como la solución al problema que tú misma creaste al robar su dinero de manutención. Evalan miró el informe y su última defensa se desmoronó. Yo estaba preocupada por su bienestar. Estabas preocupada por mantener el control, la corregí. Necesitabas documentación oficial de mi supuesta incompetencia en caso de que alguien cuestionara tu autoridad sobre mi vida. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Evalan. Miraba alrededor desesperada, buscando una salida que no existía. Todas sus mentiras habían sido expuestas, cada manipulación documentada. Cada cálculo cruel al descubierto. El trabajador social de protección de adultos estará muy interesado en estas pruebas, dijo Jespe en voz baja, al igual que la policía.
La fiscalía y cada miembro de la familia al que has estado pidiendo dinero bajo falsos pretextos. La compostura de Balan se quebró por completo. No pueden probar que quise hacerle daño a nadie. Yo solo intentaba ayudar a manejar una situación difícil, robando más de $160,000. Intervine, fabricando emergencias médicas e interceptando comunicaciones de atención médica, destruyendo sistemáticamente mis relaciones con personas que se preocupaban por mí. Me puse de pie, mirando hacia abajo a la mujer que había intentado borrarme de mi propia vida. No solo robaste dinero, Balan. Robaste 2 años de mi vida. Robaste mi dignidad, mi independencia, mis conexiones con la gente que amo. Convenciste a mi propio nieto de que yo era demasiado orgullosa para aceptar ayuda, mientras te asegurabas de que nunca recibiera ninguna. Las lágrimas corrían por el rostro de Balan ahora. Pero no eran de remordimiento, sino de pánico, las de alguien que finalmente enfrenta consecuencias por actos que creía impunes. Puedo devolver el dinero, susurró desesperada. Todo. No necesitamos involucrar a otras personas en este asunto de familia. Esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que decidiste destruir sistemáticamente la vida de una anciana para obtener beneficios, dijo Jesper con frialdad. Ahora es un asunto criminal. Saqué de mi bolso un sobre grueso. Estas son cartas de cada persona a la que convenciste de dejar de contactarme, familiares, amigos, vecinos, todas las personas que se preocupaban por mí, pero a las que dijiste que yo era demasiado frágil mentalmente para mantener una relación. Esparcí las cartas sobre la mesa, cada una documentando otra conexión rota. Otra relación que Balan había envenenado con sus mentiras. Todos planean visitarme este fin de semana. Quieren comprobar por sí mismos lo increíblemente lúcida e independiente que estoy para alguien que supuestamente tiene demencia avanzada. Balan miró las cartas con creciente horror. Su narrativa cuidadosamente construida estaba a punto de quedar expuesta ante todos los que había manipulado, los familiares solidarios que habían estado enviando dinero, los vecinos que me habían estado evitando para no alterarme, los amigos a quienes les habían dicho que yo estaba demasiado confundida para mantener contacto. Todos ellos conocerían la verdad. No estamos pidiéndote nada, continuó. Con la voz firme y definitiva, te estamos diciendo lo que va a pasar. Vas a enfrentar cargos por abuso a una persona mayor, fraude financiero y manipulación de correspondencia. Vas a quedar expuesta ante cada persona a la que le mentiste. Y vas a perder todo lo que me robaste, más las sanciones. Me incliné sobre la mesa, encontrando sus ojos aterrorizados, pero lo más importante, lo vas a aprender ahora, y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Coméntalo aquí abajo. Y, mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.